Amén. Vamos a continuar estudiando de Romanos capítulo 8, viviendo en el Espíritu. Hermanos, vamos a ver si no estamos viviendo en el Espíritu, probablemente no conocemos a Jesucristo. Es que la única cosa es que retrocediendo en su fe, pero va a ocupar arrepentimiento, va a ocupar regresar al Señor, porque la vida de los cristianos es vida en el Espíritu. Y dice versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otra vez, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, y solamente estos, son hijos de Dios. Es lo que dice en griego, estos, solo estos son hijos de Dios. Oremos. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a entender que la vida de los cristianos es una vida vivida totalmente en el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Santo Espíritu. Ayúdanos a entender que nosotros, recibiendo del Espíritu, vamos a vivir una vida santa, una vida con poder de ti, Dios, en nuestra vida, dándonos poder como en dando comida a las multitudes, 5,000, más que 5,000 personas y nada más un lonche de un jovencito dando su lonche al Señor y el Señor multiplicando y utilizando y dando una enseñanza a los apóstoles que la única manera que nosotros podamos dar comida, bendecir a los pobres, ayudar a las personas con necesidades, vivir en el Espíritu, confiar en la provisión de ti, obedecer tu voz, hacer lo que tú estás enseñándonos, diciendo a nosotros y en obediencia. Los discípulos participando en el milagro porque creyeron en la palabra de Jesús. Ayúdanos que tenemos que vivir no por la vista, sino por fe. Creyendo en ti, creyendo en tu provisión, creyendo en tu protección, en vivir, en lugar de vivir en miedo, con temor. Es que temor de Satanás, de cosas que van a pasar en el mundo, nosotros viviendo por la fe vamos a tener confianza. Gracias por la protección, guiándonos por el Espíritu, como el Señor es mi pastor, nada me faltará. Gracias por la provisión, gracias por la guianza del Espíritu Santo. Un buen pastor, Cristo Jesús dice que yo soy el buen pastor. Gracias por pastorearnos. Gracias por tu protección, bendición. Gracias por el ministerio del Espíritu Santo. Ayúdanos a entender que este es el mensaje. Es la razón que Cristo nos enseñó que tenemos que esperar hasta ser llenos del Espíritu. Recibir el bautismo del Espíritu Santo para vivir con poder. Ayúdanos, bendícenos y pedimos por nuestra congregación. Yo sé que las hermanas trabajaron fuertemente y muchas personas cansadas, pero pedimos por el poder del Espíritu Santo para renovarnos, bendecirnos, darnos energía, poder espiritual para vivir como debemos vivir, para honrarle y experimentar más de tu presencia. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Lo que yo quiero hacer en este mensaje es lo que pienso que el Señor me dio. Yo estaba pensando en el mensaje que debo predicar y gracias a Dios pienso que ayer en la conferencia que dio hermana Elizabeth es que dándome confirmación que yo había predicado correcto, porque ella habló de Ana y Samuel, habló de
Jocabed y Moisés y habló de María. Y es interesante, yo había predicado 5 o 6 mensajes acerca de estas personajes de la Biblia, para animarles y gracias a Dios que como hemos escuchado ayer, que nuestros hijos, hijas, nuestros niños son realmente armas para utilizar en el ministerio, para bendecir a Dios, entrenarlos, enseñarlos cómo recibir de Dios y tener poder. Y claro que sí, la historia de Jocabed, la historia de Ana, son personas, mujeres que creyeron y tenían del Espíritu, habían recibido revelación, entendimiento y moviendo. Ana no podía tener un bebé y a pesar de todo, el Señor bendiciéndola y dando Samuel, pedido de Dios, amén, grande bendición. Y Samuel, un varón de Dios que juzgó bien a Israel por muchos años. Él ungiendo a David, y gracias a Dios, David, un buen rey. No estoy diciendo que un rey perfecto, pero un tipo de Cristo Jesús en su manera de vivir. Es que nadie, ni un rey podía conquistar a Jerusalén, y gracias a Dios por medio del rey. ¿Y qué dice la palabra en la tentación de Jesucristo? En Mateo dice que la ciudad santa, la santa ciudad, es Jerusalén. Y increíble que llegó Satanás tentando a Jesucristo en este lugar santo, la santa ciudad, en donde, en el templo de Dios, casa de Dios, y la tentación. Cuidado, es que Satanás es increíble, audaz, en una manera que va a tentarnos aún en el templo. Necesitamos aprender a ser guiados del Espíritu Santo, vivir de acuerdo con el Espíritu, no lo que dice la carne. La carne tiene sus ideas, pero el domingo pasado nosotros hemos visto que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y vamos a ver aún más de la victoria que tenemos en Cristo. Versículo 12, Romanos 8, 12 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y pienso que ustedes pueden entender que no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Todos van a morir. No está hablando de la muerte. Es nada más la muerte y yo puedo ir al cielo. No, sin vivir por el Espíritu, ustedes no van a ir al cielo. Dice que, este es por obras. No por obras, es la gracia de Dios. Pero es el regalo del Espíritu Santo guiándonos, ayudándonos a vivir una vida santa delante de Dios. El problema es que nosotros no queremos tomar tiempo para buscar, escuchar y aprender. Hermanos, tenemos que tomar tiempo para escuchar lo que el Espíritu Santo está enseñándonos. Su propósito es hablar, enseñarnos. Y como Cristo dijo que voy a enviar al Espíritu Santo, que es otro exactamente como yo. Porque es Dios, 100% Dios. Y Cristo Jesús enseñando, revelando cosas que ellos no habían escuchado. Es que ellos, qué sorpresa aprender que la vida no consiste en los bienes materiales. Pero no debe sorprendernos, porque ¿cuál es la actitud de casi todas las personas en el mundo? Es que la vida consiste en bienes materiales.
lo que tenemos o no tenemos. Pero ellos, sorprendidos que Cristo enseñó ahí. Y él dice, qué difícil es para los ricos a entrar en el cielo. Muchos de ustedes tienen la idea, si tengo más dinero, más riqueza, yo bendecido de Dios, y es evidencia de la bondad de Dios, la bendición de Dios en nuestra vida. Bendiciones pueden ser algo, pero hermanos, la razón que Él va a bendecirnos es para bendecir a otras personas. Pero todos ustedes nada más dicen, oh, yo necesito esto. Lo que nosotros necesitamos es el Espíritu Santo controlándonos, hablándonos, ministrando a través. Con el Espíritu Santo va a proveer. La promesa es que Él va a proveer nuestras necesidades, no nuestros lujos, lo que nosotros queremos, no. Va a proveer lo que nosotros necesitamos para glorificar a Él. Gracias a Dios este pasaje está enseñándonos mucho, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Guiados. En Gálatas dice, voy a leer porque hay varios versículos que yo quiero mencionar. En Gálatas, y este es muy importante, este es como Romanos y Gálatas hablan de la misma doctrina. Y en capítulo 5 habla de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y Pablo está enseñando que no es la circuncisión, no es algo hecho por los hombres que va a cambiarnos. La realidad es que el bautismo en el agua es nada más símbolo del bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida. Y vamos a ver más de este. Pero al yugo de esclavitud a reglas, cosas que nosotros tenemos, pero está diciendo que no. Dice versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Está enseñándonos el apóstol Pablo la única manera de vivir la vida cristiana es por medio del Espíritu. Si ustedes no están comunicando, recibiendo, pidiendo, lléname de tu Espíritu, guíame, ayúdame. Si no está andando en el Espíritu, no está viviendo la vida cristiana. Repito, no está viviendo algo, pero es de su propia inteligencia, sabiduría, y no es la sabiduría de Dios. Tenemos que vivir de acuerdo del Espíritu enseñándonos. Dice versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vida en el Espíritu es no vivir por la vista, sino por fe. Recibiendo la palabra de Dios, creyendo en la palabra, es que muchos dicen, oh, yo tengo temor. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene temor? Sí, yo sé que no estoy asustado, es posible experimentar una persona y decimos, oh, yo tengo miedo, pero es asustado. No es miedo que alguien va a matarnos o es nada más, es sorprendido. Pero tener miedo, es muchos dicen, hey pastor, en la noche caminando con el duque, ¿por qué estás haciendo esto? Debe tener temor. ¿Temor? ¿Cómo? Es que como niño he vivido en la oscuridad, es que trabajando en la granja. Y nosotros tuvimos ir y dar comida a los animales temprano. Es que
ellos empiezan a clamar al Señor pidiendo por su comida. ¡Meh! ¡Meh! Ok. Y caminando y dando comida. Es la cosa. Los animales tienen más sabiduría que nosotros. En la mañana nosotros, en lugar de pedir a Dios, clamar a Dios, hablar con Él, Señor, ayúdame a escuchar tu voz, obedecer. Si hay algo que yo necesito hacer, enséñame, ayúdame. Es que clamar al Señor, si quiere comida debe pedir, si es día de ayuno, es otro día, es día para comer. Porque nosotros tenemos la idea que podamos vivir nuestra vida sin el Espíritu. Porque pensamos que podamos tomar decisiones sin seguir la guianza del Espíritu Santo. Los animales en la creación, y este es lo que estaba hablando en Romanos 8 acerca de la creación, y dice que la creación, en el versículo 20 que leyó Luis, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Está comparando nuestra libertad en el Espíritu de Dios, la libertad que tenemos en Cristo, la libertad para glorificar a Dios, libertad para decir no al pecado. Dicen las estadísticas que los varones tienen una adicción, casi todos, aún en la iglesia, adicciones a la pornografía. ¿Cómo es posible mirar a pornografía y no violar sus votos al Señor? Si estamos viviendo de acuerdo con el Espíritu Santo, no vamos a mirar. Dice, es tan fuerte la atracción. No, hermanos, tenemos el Espíritu Santo guiándonos, que tiene poder en nuestra vida. Necesitamos evitar cosas así. Claro, si está mirando cosas en la televisión, en su computadora, su teléfono que debe mirar, es que va a llegar a ser un esclavo. Esclavo. Es la palabra que se usa el apóstol Pablo, esclavitud. Esclavo, esclavitud a la comida, esclavitud a pornografía, que está diciendo que por el sexo que vamos a recibir lo que el Señor no puede darnos, pero nos ha dado el matrimonio para bendecirnos. Y ustedes dicen que, pero no por mi pecado, el pecado de mi esposo o mi esposa, es que no tengo el matrimonio. Yo sé, pero tenemos el Espíritu Santo que puede contestar nuestras oraciones y puede tocar. Esto es lo que dice en 1 Corintios, que no sabemos si es posible salvar a nuestro esposo o salvar a nuestra esposa. Es que en lugar de creer la palabra, muchos dicen, yo creo en la palabra de Dios. Y vamos a ver hoy cuál es la diferencia en creer la palabra y creer en el Espíritu Santo. Y vamos a ver, la Biblia es muy clara. Tenemos que vivir. Pero en Gálatas habla que hay una manera diferente, totalmente diferente cuando nosotros andamos en el Espíritu. Vamos a brincar un poquito porque no tenemos mucho tiempo, pero en el versículo 16, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, si yo veo algo en mi teléfono que es como de pornografía, tratando de atraerme a la pornografía, voy a apagar, voy a borrar, no voy a mirar, si es necesario, pensamos
En esta vida necesitamos para comunicar, no tenemos teléfonos en casa, es nada más celular. Pero hermanos, hay una cosa más importante que comunicar con los seres humanos es comunicar con Dios y hablar con Él, ser guiados por el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados, noten, guiados, esta es la palabra en Romanos, guiados. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, es 8:14, pero aquí dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ustedes pueden ver que las obras de la carne son cosas sexuales. Y tenemos la falsa idea, las mentiras de Satanás diciendo que necesitamos tener sexo y más sexo. Ustedes están creyendo una mentira, hay otra manera de vivir. Las obras de la carne que son adulterio, fornicación, y por definición adulterio es entre los casados y fornicación es con personas no casadas y puede ser prometidas, pero y también cualquier sexo fuera del matrimonio. Adulterio es entre matrimonios, fornicación, pero noten la otra palabra, inmundicia, lascivia, idolatría. Idolatría puede ser, había muchos falsos dioses, pero es muy común ofrecer sacrificios al dios de Baal, de muchos diferentes falsos dioses, y es el deseo de tener más sexo, más placer, etcétera, etcétera. Pero también idolatría puede ser el amor del dinero, de las cosas que el dinero puede comprar. Estas son obras de la carne. Hechicerías. Es que ir a una hechicera, cualquier que sea. He hablado con ustedes acerca de Filiberto. Y después de recibir a Cristo Jesús empezó a ir conmigo, más que trabajar en la construcción para dar testimonio de su fe en Cristo Jesús. Y él estaba preguntándome, estamos en camino, yo manejando y él, y nosotros platicando, ¿dónde vamos a ir? Oh, vamos a ir a Ejido Puebla. Y él mirando, Ejido Puebla, sí, es que hay una iglesia, que hay algunos que han plantado una iglesia, hay un canal y están reuniendo bajo los árboles y cerca del canal. Yo pensaba en Hechos 16 con Lidia, ¿verdad? Que Lidia estuvo en un tiempo de oración, no tenían templo, no tenían edificio, ellos nada más reuniendo cerca del río porque no había 10 familias. Y dice, ¿por qué 10 familias? 10 familias, diezmando de su dinero, su pastor puede vivir como ustedes. ¿Usted cómo? Sí. Nada más 10, dando un diezmo, el estilo de vida de usted, el pastor puede vivir este estilo de vida. No es complicado, nada más 10 familias y es posible tener una iglesia. Pero dice que, ay pastor, que ocupamos más que nada más el salario del pastor. Estas ofrendas, ustedes pueden ofrendar.
¿Cómo? Oh, sí. Es que no queremos escuchar. ¿Por qué? Satanás sabe, vivir y no diezmar, no vamos a entrar en la plenitud de Dios. Diezmar y ofrendar y vamos a entrar en la bendición de Dios y vamos a tener para enviar a misioneros, comprar Biblias, enviar Biblias. Las mujeres de la iglesia, es que yo veo a Ludi, ella va a enviar 48 Biblias a una mujer pastora, su esposo es pastor de una congregación, una iglesia, y va a enviar a Brisas de Cicatela. Ustedes saben, muchos que han ido de Brisas de Cicatela cerca del hotel, pero va a enviar 48 Biblias. Ella me envió una petición diciendo que pastor, yo estoy trabajando en un hotel y tengo mucha oportunidad de compartir la palabra de Dios, pero no tengo Biblias. ¿Puede enviarme unas Biblias? Y porque tenemos mujeres de nuestra congregación que han enviado Biblias, muchos miles de Biblias han enviado a diferentes. Oh, claro que sí. Y yo llamando a Ludi o posiblemente viendo a ella, pero hemos platicado mucho acerca de las Biblias y diciendo, oh, necesito enviar 2 cajas, ¿verdad? Es un paquete, ¿verdad? Y ella dice que sí. Y no problema, pastor, voy a enviar. Y entonces esta mujer pastora va a tener 48 Biblias para compartir la palabra. Y viene de nuestra iglesia, el ministerio, la provisión de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos? Porque nosotros siempre ofrendando, siempre dando, y el Señor está honrando su palabra. Pero es escuchar. Muchos pueden decir, oh, no tengo dinero. Es que, hermanos, no hace sentido. Mi papá tiene dinero. Clamar a Dios, el Espíritu Santo puede. Y tengo un Dios, mi Padre Celestial, que no hay falta de dinero con Él. Es nada más aprender y hacer, obedecer para recibir las bendiciones de Dios en su vida. No importa su situación, depende de la palabra, obedecer a la palabra, vivir la palabra. Pero idolatría, hechicerías. Regresando a la historia, es que cuando él tenía que dar su testimonio, relató de una hechicera de Ejido Puebla. Y he hablado con varios de ustedes. Oh, yo conozco, es muy famosa esta hechicera. Hay personas que vienen de todas partes, de México, de los Estados Unidos, para recibir tratamiento. Y yo explicando, es que el testimonio de Filiberto es que fuimos a ella recibiendo consejo de ella. ¿Y qué es el resultado? Divorcio de mis padres, la muerte de un hermano que mataron a él. Nosotros siguiendo el consejo para recibir bendición de, supuestamente ellos dicen que Dios, pero realmente es hechicería en lugar de la palabra de Dios. ¿Y qué más? Es que Filiberto, 11 años en la prisión, es que siguiendo el consejo de ella es la destrucción de su familia. Y recibiendo a Cristo Jesús en la cárcel del condado de Imperial, su vida totalmente cambiado. Y llegó a ser parte de nuestro ministerio y participó conmigo en la construcción de más que 75 edificios. En lugar de robar y vivir en la cárcel, llegó a tener poder espiritual. Pero fue un proceso, tenía que aprender a cambiar su manera de vivir. El Señor proveyó y se casó con su esposa. Ellos tenían un divorcio, tenían un hijo, pero restauración. Siguiendo a la palabra de Dios, y qué pasa es que grandes bendiciones de Dios. Y en lugar de ser una maldición, vamos a llegar a ser bendición. Este es el significado de ser guiados por el Espíritu Santo.
Es el poder del Espíritu en nuestra vida. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No vamos a ocupar la ley, vamos a obedecer a Dios. Vamos a escuchar la voz de Dios. Cuando yo oro y cuando yo pido por cosas fuera de la voluntad de Dios, ¿hay silencio o hay no? Es que con claridad el Señor diciendo que no. Pero hay veces que yo necesito oír con claridad por el problema. Cuando yo ando en el Espíritu Santo totalmente lleno, es posible oír la voz de Dios y honrar y obedecer la palabra y vivir una vida casi como dijo Jesucristo, que necesitamos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Pero cuando no andamos, no estamos escuchando, siendo guiados por el Espíritu Santo, vamos a tener problemas. Y no estoy hablando, persecución es parte de nuestra vida. Es que muchas cosas aquí, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, increíble lo que nosotros podamos bajar, y es nada más la carne. Pero hemos escuchado la historia de Epstein, que tenía una isla, tenía esclavas sexuales, que estaba llevando las personas más ricas de los Estados Unidos, políticos, doctores, personas con dinero, y estaban yendo. Y ahora es increíble que ellos dicen que se suicidó, muchos pensaron que ellos mataron a él. Pero billonarios, personas con dinero, y esta es la carne. Aunque tienen dinero y todo, no tienen valores, no tienen nada. Necesitamos el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo no sabemos cómo vivir. Si tenemos dinero, vamos a vivir en pecado. Necesitamos el poder, la presencia y el Espíritu ministrando a nosotros. Dice aquí, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si ustedes quieren ir al cielo, no deben vivir en esta manera. Es de la carne y no agrada a Dios, ni en una manera. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Wow, me suena bien, ¿verdad? Cuando yo escucho esto, es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si pueden pensar en su mente de estas características, el fruto del Espíritu, vamos a ver Mateo capítulo 5. Y es el primer sermón de Jesucristo del monte, y es muy interesante a ver las características. Este es Pablo enseñándonos en Gálatas, en Romanos, y de dónde recibió todo esto del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 9, el testimonio de él, lo que pasó en su vida, cómo su vida cambió. Y él dice que en Gálatas que yo no fui a Jerusalén, no fui para sentar a los pies de Pedro. Ellos dicen que el primer papa, pero no se fue, no tenía interés. Es que no yendo a Roma, no yendo con Pedro ni con Juan,
nada más se fue al desierto para estar con Cristo Jesús 3 años y aprendiendo del Espíritu Santo. Es como Cristo resucitado enseñando a sus discípulos y ardiendo su corazón y cambiando todo. Cristo Jesús, por medio de Jesús o por medio del Espíritu Santo, recibió enseñanza directo del cielo, hablando, enseñando su teología. Esta es la razón que tenemos tanta riqueza en sus cartas. A los pies de Cristo, aprendiendo todo. Y Él enseñándonos de cómo vivir. Pero Cristo, Jesús, enseñándonos cómo vivir. Viendo la multitud, capítulo 5, subió al monte. Interesante, la multitud. ¿Qué hizo? Nosotros tratamos de hacer todo fácil. Es lo que hemos cambiado. Me acuerdo que cuando yo estaba viviendo en Cristo, estamos hablando de más que 50 años, que tuvimos servicios, 4 servicios, no nada más 2. Aquí tenemos la escuela dominical y tenemos 2 servicios, 3. Y todo, ay, qué difícil, qué día duro. No es posible venir en la tarde. Y yo entiendo, yo soy ser humano, pero estoy aquí en más servicios. ¿Y qué es grande bendición? Y yo no predico todos los servicios, pero estoy aquí aprendiendo, recibiendo, adorando al Señor. Porque ocupamos mucho de Dios. Y los 10 mandamientos estaban escritos en el corazón de los cristianos. Dice el nuevo pacto, en el antiguo tenían tablas de piedras. ¿Y qué pasó? Los israelitas con un corazón endurecido, porque tenían las tablas pero fuera de ellos. Y en el nuevo pacto, en Jeremías, dice que es del Espíritu, y dice este nuevo pacto, la ley está escrito en nuestro corazón. Entonces, si yo quiero orar acerca de una relación con una mujer, no tengo el derecho de orar acerca de otra. Es que yo tengo esposa y tengo que ser fiel a ella. En lugar de orar, yo necesito orar, Señor, dame poder para decir no a la tentación. No decir, si es la voluntad, voy a divorciar a mi esposa y casar con otra mujer. Esta es locura. Este no es de Dios. Si tiene la idea que este es de Dios, usted debe meditar y orar y decir, perdóname, Señor. Tenemos que su ley está escrito y es el día sábado. Ahora yo pienso que es el día domingo, porque Cristo resucitó de entre los muertos el día domingo y tenemos un día especial. Yo sé que algunos tienen que trabajar en la ley. Cristo llegó y ellos mataron a Cristo para decir que hay un sábado que es correcto y es para bendecir al ser humano y dar tiempo, pero bendecir a un animal es interesante. Los fariseos tenían en sus reglas, es posible quitar su burro o su mulo de un lugar. Si ha caído es posible rescatar, pero es ilegal a bendecir a un ser humano. La locura de la religión. Necesitamos entender que es relación y es del Espíritu Santo, es para bendecirnos. Y nosotros honrando al Señor, el Señor va a honrar a nosotros. Hermanos, la ley está escrita en nuestro corazón. No tenemos poder. La carne, ¿qué vamos a hacer? Desobedecer.
la locura y vamos a hacer muchas cosas malas por el Espíritu, vamos a honrar al Señor, vamos a obedecer a Dios, vamos a vivir como debemos vivir. Y el mensaje de Cristo, viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos. Cristo Jesús, predicando su primer mensaje, subió al monte diciendo: si ustedes quieren escucharme, tienen que pagar el precio. No queremos pagar el precio del costo. El costo de ser discípulo significa que tenemos que subir. Me acuerdo en Haití, yo recibí una invitación a predicar en una iglesia. Y yo fui y yo tenía que manejar un tap-tap. Es que la persona que el pastor había experimentado un accidente en la moto y casi muriendo y no podía manejar. Y me preguntó: oh, ¿usted sabe manejar? Claro que sí, yo sé. Y entonces fuimos a prestar y fue un tap-tap. Si ustedes conocen un tap-tap, tiene que como y decir: es tiempo para pararme. Es un tap-tap y tenía lugar, espacio para llevar. Probablemente mexicanos estamos hablando de 10, de americanos 4, 5, los haitianos 20, 25. Increíble y lleno y tap-tap. Pero me gustó mucho. Ay, y gloria a Dios, yo tuve la oportunidad de manejar un tap-tap. Y yo manejando y personas mirándome: ¿qué es el güero? El güero está manejando. Y ellos que querían que yo parar y para llevarlos. Y dice: no. Pero increíble el gozo de ver a las personas. Y había un policía que me rebasó y yo estaba: ay, Señor, ayúdame a no arrestarme. Y luego me miraron y luego ellos rebasándome al revés y manejando otra vez para mirar. ¿Cómo? Pero gracias a Dios no me arrestaron. Pero nosotros manejamos y tuvimos que estacionar y después subir al monte para tener servicio. Y yo, gracias a Dios, tengo habilidad, fuerza física, el Señor me ha bendecido. Pero me acuerdo que subiendo, y él no podía caminar, pero con muletas estaba subiendo. Y el haitiano no problema. Y yo, como un americano con mucha fuerza, construyendo edificios, trabajando y todo. Y yo... ¿Y qué estoy diciendo? Que fue un servicio impresionante porque tenían que pagar el precio, tenían que subir. Y no diciendo que, oh, vamos a bajar. No, tenían que subir. Cristo, ¿qué dice? Esta es palabra de Dios, hermanos. Viendo la multitud, mucha gente que querían estar con él subió al monte. Cristo siempre está buscando algo de nosotros. Pagar el precio para estar en su presencia, levantarnos temprano para estar en su presencia, leer la palabra, buscar a Dios, obedecer a Él, pagar el precio. Es que y siempre subió al monte y gracias a Dios, sentándose, vinieron a Él sus discípulos. Él quiere ver lo que está en nuestro corazón. Si es fácil, oh sí, posiblemente yo puedo. Pero si tengo que pagar el precio, no voy a ir. Y ahora, si hay dificultades, conflictos, siempre ganan los deseos de la carne en lugar de los deseos del Espíritu. Muchos de ustedes leyendo estos pasajes y no orando: Espíritu Santo, enséñame, muéstrame. Hay razón
que escribió el Espíritu Santo, pero tenemos que meditar. Viendo la multitud, no bajó, dice, subió al monte. Iba a enseñarlos, dar un mensaje, pero ellos tenían que pagar el precio para oír la palabra de Dios. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre en espíritu. Esta habla de humildad. Esta habla que yo sé que no tengo los recursos. Yo no tengo lo que yo necesito, entonces voy a subir al monte para escuchar a mi Señor y Salvador y su enseñanza y voy a obedecer. Los pobres en espíritu. Hay muchos pobres, muchos que tienen necesidad, pero dice que hay una bendición a los pobres en espíritu. Dice de ellos, de los pobres, pero no pobre de dinero, pero pobre, los pobres en espíritu. Humildad, entendimiento que no tengo nada, yo no tengo nada que yo puedo ofrecer para salvarme, yo necesito todo, yo soy un pobre en espíritu, necesito del Espíritu Santo, necesito de Dios en mi vida. Luego, bienaventurados los que lloran, y nosotros pensamos, ay, no, es los que se ríen, no, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es que nosotros pobres en espíritu y llorando porque nosotros sabemos que no tenemos nada que ofrecer a Dios, Él tiene que bendecirnos, nosotros llorando por nuestros pecados, buscando a Él, y dice, recibirán consolación. Bienaventurados los mansos. Esta es como una de las características, el fruto del Espíritu. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué significa la tierra por heredad? Hermanos, tener un encuentro verdadero con Cristo Jesús significa que voy a tener los recursos que yo necesito. Recibirán la tierra por heredad. He hablado que mi esposa y yo hemos recibido herencia de los papás de ella, mis papás y una tía. Y es increíble la cantidad que recibimos de ellos. Yo entiendo la palabra, la herencia, por heredad. Recibirán la tierra por heredad. ¿Qué significa? Que manso significa como un caballo. Y controlando. He visto niños de 3 años que pueden controlar un animal, un caballo bien entrenado y nada más tocando y moviendo un poquito y puede guiar a este caballo. Y dice, los mansos, que significa que si yo puedo oír y sentir la presencia del Espíritu Santo en mi vida, voy a tener los recursos que yo necesito para glorificar a Dios. Gloria a Dios. Que significa que yo puedo recibir y bendecir a los pobres y otras personas. Yo puedo hacer cosas porque yo, bienaventurado, usted, bienaventurado, bendecido para bendecir. Los mansos, que ellos que han aprendido a recibir la palabra, la dirección como un caballo, controlando, manejando, es que llevándome. Y la realidad es que si yo puedo honrar y obedecer al Señor, Él va a bendecirme. Recibirán la tierra
por heredad. Si quiere entrar en la bendición de Dios y participar, oh hermanos, el Señor quiere hacer algo en todos nosotros. Muchos de ustedes están aprendiendo y es la razón que estamos viendo más bendición. Pero Él puede comunicar con nosotros. Los mansos, que digo que no mi voluntad. Es que algunos caballos, es que una persona que sabe tiene que enseñar al caballo a realmente ser quebrantado y obedecer. Y es interesante. Es que muchos con caballo piensan que como zorro, ¿verdad? Que si yo tengo un caballo y tengo a mi nieto de 3 años, yo quiero un caballo que no está. Yo quiero uno que puedan oír y obedecerme y bendecir. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? No es para glorificar a nosotros, es para recibir los mansos. Si alguien dice que wow, voy a llevar esto, ¿has recibido su enseñanza? Es interesante que si dice aquí, versículo 39 de capítulo 5, yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquier que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Qué palabra, ¿verdad? Pero hermanos, en obediencia a esta palabra va a recibir bendición. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjala también la capa. ¿Qué? Wow, es al contrario de todo lo que nosotros pensamos. Voy a defender mis derechos. Tengo derecho, y sí, derecho de ser un manso. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Cómo? Este está refiriendo a los soldados que tenían control, muchas veces abusando a ellos. Pero dice que si pide 1 milla, que es límite, 2. Usted llevando su carga 2 millas, haciendo más. Este es un manso. Esta es una persona que no está diciendo que mi voluntad, lo que yo quiero, no, la voluntad de Dios. Esta noche vamos a continuar estudiando, pero es increíble. Voy a brincar un poquito para terminar. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En griego, hermanos, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, solo ellos, verán a Dios. O porque ellos solamente verán a Dios. Limpio corazón. Este es fruto del Espíritu. Cristo está hablándonos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados como hijos de Dios. Lo que Pablo está enseñándonos son hijos de Dios, el fruto del Espíritu, no de la carne. Pero muchos batallando dicen, tengo derecho, no puede quitar esto, no puedo. Todos nosotros queremos ser como los políticos. Mentiras, creyendo lo que ellos dicen. No.
Los políticos son como Satanás y Cristo siempre diciéndonos la verdad. Cualquier persona que no está viviendo por medio del Espíritu Santo no va a tener la respuesta. Esta es la respuesta. Vida en el Espíritu, creyendo en la palabra de Dios y viviendo en una manera que va a pasar. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Interesante. Empieza en el versículo 3, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y termina con bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el versículo 11 es nada más continuando. Los bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos. Es que, gloria a Dios. Y ustedes saben que cuando los discípulos huyeron, abandonaron a Jesucristo porque tenían miedo de la persecución y sufrir. Pero después de ser llenos del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés que pasó, ellos gozando. Gozaos y alegrados. Gloria a Dios, hemos tenido la oportunidad de sufrir persecución. Gloria a Dios. Esta es la diferencia, hermanos, en el Espíritu Santo viviendo, llenándonos, lleno del Espíritu, andando en el Espíritu. Somos hijos de Dios, buenos representantes de Cristo, dando la gloria y la honra a Cristo Jesús. Sed llenos del Espíritu Santo, mis hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a recibir la palabra, entender tu palabra, vivir la palabra. Ayúdanos a recibir de ti y vivir una vida en el Espíritu. Oír la palabra. Esta noche ayúdanos a investigar más de si es tu voluntad, Señor, más de estas cosas. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.